Otro día se aproxima. No puede ser de otra manera. Después de la noche, algunas cosas no cambian. Hace frío como todas las mañanas cuando cierra la noche sus fronteras. Allá a lo lejos intuye un horizonte indiferente. Y más allá, ¿quién sabe? El precipicio. Todo esto es mío. Toda esta tierra hasta donde abarca la vista. El horizonte es mi única frontera. En medio tierra yerma y distancias infranqueables. El viento sopla sólido desde el oeste. Frío. Sopla para mí, para nadie más. Sopla por última vez. Solo por última vez. Un poco de polvo se levanta y hace difuso el paisaje. Todavía está oscuro. Solo un poco de resplandor nocturno. Un poco de polvo se levanta y acaricia el resplandor. Hace difuso el paisaje. El paisaje es un horizonte circular interminable. Parece poco, pero es infinito. Mis ojos lloran heridos por el polvo. Mi nariz helada moquea. Mis labios se quiebran. Exhalo carámbanos de vapor. Un paso. El horizonte sigue igual. Cruje la tierra. Quisiera escuchar algo más. Un arroyo rebotando entre las piedras. Un animal nocturno. Una lejana tormenta, pero no hay nada más. Solo el horizonte y la noche que cierra sus fronteras. Pero el día que se aproxima nunca llegará. Esta es la historia del perro. El perro vino desde lejos. Algunos dicen que del desierto, pero los que aseguran algo demuestran que no saben nada, porque nadie supo nunca su origen. El perro era fiel, como todos los perros. Sabía besar la mano que le daba de comer. Había aprendido algunas gracias. Cuidaba la casa y no se quejaba. Cuando alguien le preguntaba si estaba contento, él decía que sí. Y movía la cola, como perro. Pero si alguien lo cuestionaba en serio, el perro sabía ser elocuente. Discutía con seso y profundidad las cuestiones de la vida y las razones de la felicidad. Pero eso sí, si alguien le pedía que revelara su secreto, el perro se negaba rotundamente. No hay secreto. Decía: la felicidad está al alcance de todos, pero nadie la quiere de verdad. Por eso no la agarran. Hay que quererla y agarrarla. ¿Pero cómo puede ser? Le discutían. ¡Todos queremos ser felices! El perro se negaba rotundamente y no decía más. Todos se iban pensando que era solo un perro, nada más. No advertían que era un indicio. Le gustaba ver las pantallas. Para él no era solo diversión, sino un acto de contemplación filosófica, un ejemplo de auténtica vida espiritual, meditación multimedia. Las calles revestidas de pantallas le parecían un laberinto de conceptos que había que andar con la ayuda de un hilo para poder volver cada vez que el camino se le cerrara en las raíces. La vida era una madeja enredada, cuyo único hilo, la verdad, había que soltar poco a poco. Y entonces
Todo se simplificaba. También le gustaba el oráculo, aunque nunca creyó en las profecías. Le gustaba ver esa cabeza empalada haciendo versos. Podía quedarse horas enteras escuchando. Para él eran solo versos. Podríamos decir que el perro tenía una vida plena, organizada en paseos, contemplaciones, discusiones filosóficas y comida todas las noches. Incluso podríamos decir que estaba enamorado, aunque ese concepto le hubiera resultado ajeno. La mano que le daba de comer era blanca y sensual. Por eso le gustaba lamerla. Era como un hechizo que hacía desaparecer el mundo y solo quedaban él y la mano, perfecta y luminosa, en medio de una eternidad oscura y sin forma. No duraba mucho, apenas unos momentos de lengüetazos y caricias. Luego la mano se sacudía y se alejaba. A veces le daba una galleta. La mano sabía ser generosa, pero también firme cuando era necesario. A veces sostenía un cigarrillo o jugaba baraja. A veces estaba demasiado mojada y refrescante. A veces con mucho perfume y alhajas. Pero el perro sabía reconocerla por las líneas marcadas de la palma. La línea de la zigzagueada. La línea de la vida, corta y gruesa. La línea de la inteligencia. Un árbol de 7 ramas. Ayer fue el día de los tomates. Todos creyeron que era una broma, pero la lluvia de vísceras no se detuvo hasta bien entrada la noche. Todo empezó como una broma en un teatro. Le arrojaban tomates a una actriz vestida de ángel y con los pechos al aire. Era muy mala actriz. Pero resultó que sí era un ángel. Y empezó el apocalipsis. El perro recordó lo que dijo el oráculo. Se aproxima el día de los tomates. Su color será inevitable. Ese día volverán las fieras. Ese día chillará la muy puta mientras agita sus alas blancas y se manosea las tetas. El día de los tomates volverán las fieras. Los cerdos pisotearán cuerpos podridos y presas. Un bebé en las pantallas del mundo bautizarán a un bebé descuartizado y colocarán su cabeza en un palo para que las masas consulten al oráculo. El nuevo oráculo. Le arrojarán tomates, será inevitable. Un hombre con vértebras de ciruela flotará sobre nosotros, perdonando nuestros pecados. Perdonando nuestros pecados. Leerá un libro amarillo de páginas sangrientas. Un libro amarillo de páginas ardientes. Lloverán páginas de fuego el día de los tomates. Los amantes fornicarán desesperados. Los relojes tomarán conciencia. Los cerdos que agarran flores dulces. ¿Dónde estarán ustedes el día de los tomates? Los amantes aceptarán su derrota. El muy puta pedirá que la vuelvan a violar. El día de los tomates terminará con un suave atardecer y entonces vendrá la noche de la zarzamora. ¡Maldita sea la noche de la zarzamora! Dicen que dijo el perro desde el púlpito esa noche. La mano que le daba de comer a veces también lo abofeteaba. O cogía un rollo de periódico y le daba en el hocico. El perro nunca sabía por qué. Pero distinguía perfectamente bien lo que estaba bien de lo que estaba mal y lo que estaba permitido de lo que no estaba permitido. Aunque no siempre coincidían lo bueno con lo permitido ni lo malo con lo prohibido. Y es cierto que en ocasiones disfrutaba infringiendo las reglas. Pero no comprendía que la misma mano que le daba alimento lo castigaba por sus faltas. Cuando eso pasaba, el perro se alejaba con las orejas caídas y buscaba consuelo en la contemplación de monitores. En cierto modo, los monitores borraban todo lo demás. Por su parte, la mano se sentía culpable luego de cada reprimenda y tarde o temprano volvía a acariciarlo. Pero en aquella ocasión, las caricias no habían llegado.
La comida no faltaba, pero al perro le parecía que se la ponían en el plato con enfado. La falta no había sido grave, simplemente ladró de más cuando le pedían silencio. En aquella ocasión, cuando por fin creyó que el discurso polifónico lo había llevado al nirvana de la contemplación mediática, en las pantallas apareció la mano. Era blanca y sensual. Fue solo un momento, y luego vuelta a tomar. El perro se alejó confundido, husmeando los primores del callejón. Caricia. Hay cosas que no tienen respuesta. ¿Tú crees que alguien me ha dicho a mí por qué tengo que pasar la vida en este palo soportando las preguntas de los ciudadanos? ¿Podrías decirme qué va a pasar con ella? Aunque sea en beso o en frases incomprensibles como siempre. No puedo. Es mi día de descanso. Pero podemos hablar de cualquier otra cosa. Nadie habla de cualquier otra cosa. A nadie le importa lo que digo en mi día de descanso. Así hablaron el perro y el oráculo la primera vez que hablaron. Había un poco de respeto entre ambos y un poco de antipatía, pero para los dos era un alivio la conversación. Eso sí, el oráculo no dijo ni media palabra sobre la mano. El perro lo husmeaba atento, tratando de encontrar algún sentido oculto en sus palabras. Yo creo que llegará un día en que ya nadie quiere escucharme y entonces me arranquen de este palo y me tiren a la basura. Y siempre creí que lo peor sería que ese día un perro me eligiera como cena. Una buena cabeza no es una mala cena si sabes aprovecharla. ¡Ah! Yo no quiero terminar como la cena de nadie. Podrías conseguir trabajo en la feria o en una película de terror. Eso sería vergonzoso hasta para un perro. En general nadie entiende lo que dice el oráculo. Nadie sabe qué quiere. Nadie sabe cómo fue que llegó esa cabeza a encajarse en el palo. Es más, nadie sabe por qué se supone que se dice que es un oráculo, pero todos aceptan que lo que dice es verdad. Solo habla cuando se le da la gana. A veces rápido, a veces lento, o en otros idiomas. Inventa palabras, combina lenguas, discurre con afectación o con vulgaridad. Y casi nunca hay nadie que le preste atención a la cabeza en el palo. ¿Cuántas cosas importantes se habrán perdido con el perro? Y sin embargo, dicen algunos que aquellos que se han acercado a la sombra del poste con una angustia sobrecogedora, las palabras idiotas de la cabeza, a veces los han eliminado y a veces los han llevado al suicidio. No sabía que podía hablar contigo como con cualquier otra persona. No, en general no se puede. Solo en mi día de descanso. Aunque en mi día de descanso me quedo callada porque hablo y hablo durante 9 meses. Cada 9 meses es mi día de descanso. Entonces, ¿por qué estás hablando conmigo? Es que tuve un sueño. ¿En verdad? Yo nunca me acuerdo de mis sueños. Soñé con un perro negro de 3 cabezas que me ladraba como queriendo morderme. Una cabeza decía: yo soy el pasado, en los recuerdos y en la memoria, pero también en el olvido y las mentiras. La otra cabeza decía: yo soy el futuro, en los deseos y en la esperanza, pero también en la incertidumbre. Y la tercera cabeza no decía nada, solo echaba saliva y balbuceaba furiosa. ¿Y eso qué significa? No sé. Pregúntale al oráculo. ¿Y eso qué significa? Ay, no te puedo contestar, es mi día de descanso. Algunos de los que han sido iluminados por el oráculo han formado una secta. Son pocos, pero su insolencia es grande. Una vez a la semana le rinden culto. Crían zarzamoras alucinógenas y cerdos rabiosos. Son fanáticos. Se les recomienda alejarse de
tener manos? No me acuerdo cómo era tener manos. A veces me da comezón en el dedo meñique del pie. Es muy extraño tener comezón en un miembro que ya no tienes, sobre todo porque aunque lo tuviera, no tengo manos para rascar. Podrías usar la boca. Yo me rasco los testículos con la boca y se siente bastante bien. ¡Ah! Te crees muy listo, ¿no? Yo nunca, jamás acercaría mi boca a una cosa tan rastrera como un pie. ¿Y extrañas tener testículos? Al día siguiente, la cabeza no dijo nada, pero estuvo riéndose de la mañana a la noche. Era una risita pequeña, apenas audible, como de burla discreta, que parecía interrumpirse a ratos para volver con insistencia más tarde. El perro comprendió demasiado tarde que lo habían vendido. Demasiado tarde entendió que lo encerraban y lo subían a un camión. La mano que le daba de comer puso el plato dentro de la trampa y luego se alejó, sin despedirse, sin caricias. El perro ladró con furia y luego se entregó a un aullido interminable. Pasaron muchas horas, kilómetros de asolo. El perro solo recuerda un palo, algunos charcos y muchos baches, pero sobre todo recuerda la rabia espumosa y la impotencia. ¿Crees que llegue a perdonarme algún día? ¡No puedo contestarte! ¡Es mi día de descanso! Ay, ni siquiera pude explicarle. ¿Cómo le explica las cosas a un perro? Es cierto, era un perro muy especial, pero era un perro. Hay cosas más importantes que un perro. ¡Ay, no sé! Todo fue por culpa del programa de televisión. Yo quería que me viera. En el teatro se portaba mejor que muchas personas. No llevaba celular, por ejemplo. Hay cosas que se tienen que hacer. Eso lo entiende cualquiera, hasta un perro. ¡Cuidado con el perro! Eso decía el cartel en mi sueño. Pero este era un perro de 3 cabezas. Ay, voy a tomar nota. Todo lo que dices es importante, es profético. Toma nota. No importa. Hoy es mi día de descanso. Y ayer fue mi último día de trabajo y me acabo de dar cuenta. Mañana es la función. El estreno de la obra donde salgo de ángel. Yo quería que me viera. Él siempre fue mi guardián, mi protector. Cuando él estaba cerca nadie se atrevía a lastimarme. ¿Sabes? Pienso que es el momento de decir lo que pienso de verdad. Porque ya sé que mañana no seré el oráculo empalado. Esto es lo que pienso de verdad. Nada tiene sentido. Hacer profecías es solo la facultad de ver cómo el tiempo corre en ambas direcciones. Repito, nada tiene sentido, ni siquiera el tiempo. La realidad objetiva es un engaño. La verdad se encuentra en otros mundos. Cada comunidad tiene una percepción distinta del mundo. Cada individuo también, cada célula, cada átomo, cada partícula. Todas ellas son verdaderas, aunque casi siempre contradictorias. Todo tuvo una causa y todo tiene un efecto. Ahora bien, que si se cambia el ángulo desde donde se observa, cambia la causa, cambia el efecto. El sentido de la realidad solo adquiere sentido, depende del ángulo desde donde elijamos ver el mundo. Y dichosos sean los invitados al banquete de bodas del Cordero. He dicho. ¿Todo eso es cierto? Absolutely. Absolutamente. Y entonces él podría perdonarme. A lo mejor lo que hice no estuvo tan mal. Lo que hiciste son chingaderas. Y hay cosas que son lo que son, punto. ¿Eso es todo? No, también creo que El Imperio Contraataca es la mejor película de todos los tiempos. ¡Fea, esa película horrible! ¡Esa que me gusta!
Pero la lluvia de vísceras no se detuvo hasta bien entrada la noche. Todo empezó como una broma en un teatro. Le arrojaban tomates a una actriz vestida de ángel y con los pechos al aire. Era muy mala actriz, pero resultó que sí era un ángel. Y empezó el apocalipsis. Ese día volvieron las fieras y cerdos salvajes arrasaron la ciudad y un bebé fue descuartizado y en las pantallas del mundo pasaron y pusieron su cabeza en un palo para que las masas consultaran al nuevo oráculo. Tomates, y más tomates. Creyeron al oráculo, supieron que eran bastantes y siguieron con su farsa. Las de ciruela, los amantes comicaron desesperados, los cerdos cagaron flores dulces. ¿Dónde estaban ustedes el día de los tomates? ¿Dónde estaban? La muy puta fue violada por todos los cerdos. El día de los tomates terminó con un suave atardecer. Hoy es la noche de las zarzamoras, la eterna noche de la imposible zarzamora. Maldita sea la noche y las zarzamoras. El horizonte está iluminado con ese color profundo. Humo y langostas oscurecen el cielo. Se abre el pozo de la llave, los astros me han detenido. Camino, pero nada se mueve, pero nada respiro, mas no hay colores. El viento congela, el polvo cae por última vez. El horizonte es nítido de nuevo, más nítido que antes. Cada cosa es perfectamente definida y distinta de las otras. Cada mota de polvo, cada langosta, es horrible. Contengo el aliento, pido la promesa del amanecer. El día que se aproxima nunca llegará. Ayer fue el día de los tomates.
sesión de Teatro Expreso. Por favor, me limpian el cochino. Quiero invitar al director, a Sixto Castro Santillana, que pase por aquí. ¿No? Bueno, sí, ejercicio rápido. Le iba a pedir a Sixto que nos presentara a... a ver, antes que nada, preséntanos a tu equipo. Sí, Alfonso López. Sofía Beatriz López. La doctora Montserrat de León. Óscar Serrano Sultán. Agradezco y que pase Sergio Jaramillo Aranz. Pues bueno, vamos a proceder a nuestra charla habitual. Esta es la última, así es que a mí, sobre todo, también me gustaría hacer una evaluación general del ciclo. Para los que vienen por primera vez, no se preocupen, trataremos de explicarlo todo. Pero los que ya nos han acompañado en sesiones anteriores, bueno, pues ojalá tuvieran algo más que decir. Esta obra se llama El Día de los Tomates, o la triste historia del perro y la mano que le daba de comer, y es de un servidor, Martín López Uría. Bueno, para poner en contexto a los nuevos, este ciclo tiene algunas particularidades. Es una iniciativa de dramaturgiamexicana.com, una página donde se alojan textos de dramaturgos mexicanos contemporáneos, y la idea era vincular jóvenes dramaturgos o dramaturgos en general con jóvenes directores, con sus equipos de trabajo y con el público, en un modelo que partiera de la idea de hacer los montajes en circunstancias extremas. Con circunstancias extremas me refiero a un número de ensayos muy reducido, a unas condiciones técnicas que ustedes podrán ver en esta sala también son mínimas, y ver hasta dónde podían llegar los grupos, además con un decálogo que tenían que seguir escrupulosamente y que voy a leer a continuación para que todos tengamos como el mismo contexto y también podamos evaluar si el decálogo fue debidamente respetado. El decálogo dice así: 1. Renunciaré a las ocurrencias. 2. Santificaré todo el espacio del que dispongo. No hay rincón que no pueda ser tocado por la escena. 3. No practicaré el onanismo estético conceptual. Pensaré siempre en el espectador como interlocutor de mi discurso. 4. Honraré al dramaturgo y al director, según sea el caso, como a mí mismo, y mantendré contacto con este para trabajar juntos y en sintonía en un mismo discurso estético. 5. Me obligaré a buscar soluciones creativas y propositivas y evitaré soluciones pusilánimes arguyendo falta de presupuesto. 6. Actuaré siempre bajo la premisa de que menos es más y que las condiciones técnicas que me encuentre delante son las únicas y las mejores. Me aferraré al texto como a una tabla en un mar embravecido. 7. Concebiré... Perdón. 7. Concebiré el montaje como una fiesta teatral en la que se combinan manjares escénicos: la actuación, el concepto de dirección, el texto, el espacio, los objetos, el tiempo. 8. No pecaré de soberbia ni de gula.
Seré conciso, austero y no haré mi labor en más de 10 ensayos. Es un punto importante de los 10 ensayos. 9. Tomaré como opción única los textos de autores pertenecientes a la comunidad de dramaturgiamexicana.com. 10. Tomando en cuenta que los puntos anteriores son imposiciones absurdas y no tienen otra razón que la de provocar y estimular la creatividad, prometo firmemente hacer caso omiso de este decálogo en caso de ser inevitablemente invadido por mi egocentrismo, mi pereza o indiferencia. Este es el contexto con el que tuvieron que hacer el montaje todas las obras que se presentaron aquí, incluyendo esta. Y pues un poco lo que nos interesaba analizar, Alberto Castillo, que está de aquel lado, también es organizador conmigo de estas sesiones, era por más bien problematizar y poner en cuestión algunas cosas. Estas condiciones de poquitos ensayos, condiciones técnicas pésimas, en fin, como trabajar con las cosas en contra, pareciera que es muy restrictivo, pero en realidad así trabajamos los teatreros casi siempre. Es decir, planeamos un montaje de 3 meses de ensayos y al último mes se te van 2 actores y entonces tienes que sustituirlos en 10 ensayos, ¿no? Es decir, estas cosas suceden mucho, la gente normalmente no percibe los procesos y los procesos de producción son importantes para los resultados. A lo largo del ciclo hemos visto resultados de procesos, ahora sí, a propósito, difíciles, y queríamos ver qué pasaba en esas condiciones, es decir, qué detonantes de la creatividad encontrábamos y sobre todo qué experiencia con el público encontrábamos en estas obras hechas expreso, hechas al vapor, hechas en chinga. Entonces, A ver, Sixto, uno de los mandamientos dice: no practicaré el onanismo estético conceptual. ¿Qué fue esto? ¿En dónde está la frontera entre la creatividad y el onanismo estético cultural? ¿Cómo fue tu proceso para llegar a este concepto? Pues tuvimos una junta donde se nos explicaron estas condiciones y lo he dicho muchas veces, si no hubiera entendido el humor y la ironía que estaba cargado en este monólogo, pues en realidad en este decálogo, y lo que pasó es que llegó un decálogo desesperadamente, pero no por hueva e indiferencia, sino por un afán en un proceso en donde nos metimos nosotros como grupo de trabajo, empezamos a tener ciertos hallazgos que la limitante del tiempo pues fue como muy en contra. No sé si alguien, ¿cómo fue el proceso ustedes? Le gusta. Pues igual que los demás, o sea, trabajamos en 10 ensayos y creo que la licencia, digamos, que nos podemos tomar respecto al decálogo es que el texto no es un texto lineal, ¿no? O sea, no nos cuentan la historia de principio a fin, entonces tratar de hacerlo realista o tratar de buscar estas soluciones que solamente sean literales al texto es difícil, porque el texto en sí es difícil en ese sentido. Y bueno, Sixto lo que nos propuso fue como distintos textos teóricos teatrales y no teatrales, con los que nosotros leímos, y los primeros 2 ensayos hicimos ejercicios y jugamos y cosas, y ya Sixto fue a partir como de esas premisas estéticas, ¿no? Dirigiendo el montaje, ¿no? Y yo quiero aclarar aquí, en este teatro expreso que ha sido organizado por dramaturgiamexicana.com, ha sido muy apabullado y vilipendiado los procesos donde se explora con el actor en realidad a grados donde creo que malentiende el público que viene a vernos que eso está mal. Y no, y deliberadamente nosotros como grupo de trabajo decidimos meternos un proceso en donde realmente lo más importante era clavarnos en una exploración para llegar a hallazgos determinados y poder articular una puesta en escena. En el primer ensayo yo llegué sin nada. Este es el texto de Martín, lo había leído, eso sí. Se los di a los actores lo leyeron
y la pregunta que ha sido un tanto castigada. ¿Ahora qué vamos a hacer?, les pregunté. Entonces, a partir de ciertas referencias bibliográficas que nosotros trabajamos, que sí tienen que ver con lo que el decálogo tiene un poco en contra, es que empezamos a trabajar con ciertos preceptos que no llegamos a tantos, y fue nuestro acercamiento a ciertas propuestas que hace Susan Sontag con Notas sobre el campo, que hace Jean Baudrillard con La transparencia del mar, con todo este ensayo que se avienta sobre la estética, algunos ensayos de Alfonso de Toro, algunos ensayos que pudieran darnos a nosotros un marco, nos pudieran acortar nuestra línea de exploración. Entonces, si en un proceso largo, yo lo que hago es dividirlo en porcentajes, pues en un proceso largo, en un proceso corto, el 33% es para una exploración, el 33% es para organizar el material y el otro 33% es para correr y que termine de afianzarse. Lo que aquí nos pasó es que ya no llegamos a correr. Sí corrimos, estoy jugando. Pero bueno, pero le faltaron corridas. Sí, yo creo que, claro, vaya, no hay una sola manera, ¿cómo se dice? No hay una sola manera de comer qué, ¿cómo se ha dicho? No sé, pero vaya, no hay una sola manera de hacer cosas. Sí, no sé, pero bueno, hay muchas maneras de acercarse. Claro. Porque este texto, yo vi la apuesta anterior. ¿Quién dirigió eso, Martín? Gabriela Ochoa. Bueno, me gustó. Bueno, eran muchos directores. Pero este texto en especial la hizo Gabriela Ochoa. A mí me fascinó, me encantó lo que sucedió aquí, me encantó a lo que llegaron los hallazgos, y tiene un humor y una serie de recursos que en el otro carecía, aunque también fue un proceso express el otro, ¿no? Entonces me parece muy rescatable que finalmente hayas hecho a un lado lo que te estorbaba del decálogo y hayas dicho yo lo voy a abordar de este otro modo, ¿no? Sí, porque juntos construimos los actores, conmigo, la puesta en escena, el material es de ellos. Entonces hay dos preguntas que las voy a tomar hacia la broma, pero suelen decirse así. El haber exploren, que es lo que hago, a mí me sirve para organizar el material actoral y unificar ciertos conceptos y criterios actorales para que estemos actuando la misma obra, en donde tono, estilo y género tienen que convivir y abrazarse. No es que no me importe, es que se trabaja y se busca y se le problematiza a la escena, y conforme vas problematizando la escena y solucionas, no de resolver, de encontrar hallazgos para poder articular el material. Después, el propongan me sirve porque las cosas están con ellos, ¿no? Yo ellos definen cosas. Perdón que te interrumpas, esto es que quiero aclarar porque también tenemos aquí mucho público que no sabe cómo es un proceso de teatro. Okay. Y que sería bueno abrir un poquito esto para que no nos quedemos en un monólogo de especialistas. No, pero creo que es bien importante lo que están diciendo, es decir, creo que es realmente rescatable, porque hay muchas maneras de hacer una obra de teatro, no hay un camino preestablecido sobre cómo se debe montar una obra, pero podríamos decir que si sintetizamos, hay un par de maneras que están muy establecidas o que son las más socorridas por la gente que hace una obra de teatro. Una, la más convencional, es a partir de un texto, hacemos una serie de lecturas con los actores, el director trabaja previamente sobre lo que tiene en mente de que debe ser esa puesta en escena, analiza con los actores, en este análisis va encontrando con ellos el tono que debe tener la obra, es decir, si debe ir a un ritmo rápido, si debe ser gracioso, si debe ser muy gritada o si debe ser calladita y contenida. Y una vez establecido eso, pasa a la parte de poner en escena la obra, es decir, poner la mesa que va a haber o poner el carrito que va a salir, y entonces que los actores se desplacen de un lado a otro. Así, hasta que ensayo tras ensayo logra lo que quiere ver en escena. La otra manera es de la que habla Sixto, que es el haber exploren, es decir, el director llega sin saber qué va a hacer, solo con algunas intuiciones sobre lo que quiere obtener, incluso puede llegar sin texto. En este caso había un texto porque era una condición, pero podría no tener ningún texto, y entonces decir, bueno, vamos a ver, ¿queremos hablar de esto? Sí, bueno, sobre eso.
o estos textos teóricos nos dan un marco de referencias y trabajamos sobre eso. Y entonces la exploración con los actores que van proponiendo cosas, improvisando, haciendo secuencias, le dan material al director para decir, ah, eso está muy bueno, y eso también está muy bueno. Y una vez que va seleccionando el material, lo acomoda. Ya que lo acomoda, empieza a pasar, quita cosas, vuelven a proponer, y entonces se vuelve un proceso donde esta interacción de propuesta de actor, selección del director, repaso y repaso, va dando el resultado de la obra. Obviamente, esta última manera de trabajar a veces se vuelve muy larga. ¿Por qué? Porque depende de que haya hallazgos y a veces no hay, ¿no? Entonces eso puede empezar a... También estreno. Si hay estreno, si hay una fecha de estreno, es más fácil que, o sea, ese día tienes que entregar. Ese día tiene que haber hallazgos. Tampoco es como al azar de a ver qué nos pasa. O sea, creo que sí trabajamos como, por ejemplo, ahora en Tomates, ¿no? Con cosas muy precisas, ¿no? O sea, teníamos que contar esta historia y, por ejemplo, o sea, explorar significa trabajas con tu objeto, ¿no? Eso es cómo te puedes meter a la casa, cómo te sales, cómo te brincas, cómo te bajas. Eso es el trabajo que el actor hace, ¿no? Cada uno de nosotros tiene ciertos objetos que no conoce, que no maneja, ¿no? Y que durante el proceso de ensayos uno se hace... llega a dominar su objeto y entonces suceden cosas que parece que es bien fácil hacerlas, pero que el actor está todo el día ahí dándole a ver hasta que ya logra ponerse el paraguas en la nariz, ¿no? Y a todo el mundo le parece eso pues sencillo, ¿no? Al final, pero es trabajo que no es precisamente, es que a mí no me gusta esta palabra de exploración, porque es trabajo, o sea... Pero es una exploración. Pero no es como explorar, a ver qué pasa, a ver, busquen en el mundo, no. Aquí tienes una casa y tienes que ver cómo te subes, cómo te bajas y cómo le brincas. Y tú enséñame qué vas a hacer con esta cajota. Pero incluso en el proceso de Tomates, esta parte de exploración estuvo claramente acotado por los textos. Entonces creo que eso es muy importante, porque entonces justo ya no te vas a investigar algo, ¿no? Sino dices, bueno, podemos investigar, pero sobre este marco teórico, y entonces eso potencializa esas posibilidades. O sea, cuando tú acotas lo que necesitas investigar, la creatividad generalmente surge, ¿no? Y creo que eso fue lo que, por ejemplo, algo que ocurría en los primeros trabajos que entregamos, era que se definió los colores, ¿no? O por ejemplo, Sofía hizo una ejecución no igual, pero muy parecido a su baile, ¿no? Entonces ahí vamos encontrando cosas y dices, ah, claro, es ahí, y ese personaje puede ir por ahí, por esa línea que tú has marcado, con ese ritmo, por ejemplo, ¿no? Ahora, quiero acotar para que un poco ustedes, nosotros deliberadamente también, y no por una cuestión de indiferencia o flojera, sino más bien para entender lo que es a veces fértil este tipo de ejercicios que en verdad tiene grandes virtudes. Nosotros, lo voy a decir así, no quisimos llegar con una puesta en escena terminada. Lo que ven son, yo les decía y ellos se burlaban, una posible hipótesis de puesta en escena, en donde nosotros vemos ciertas líneas de exploración, ciertos vectores, que a nosotros, a partir de esta retribución con ustedes, nos va a ayudar a plantear otros caminos para de aquí construir y deconstruir cosas que hayan provocado un germen y cosas que en verdad sean futiles. A ver, yo quisiera hacer la misma pregunta, pero abrirla también hacia el público. Pregunto a ustedes y pregunto al público. ¿Habrían faltado ensayos para llegar a una obra completa? Por ahí que alguien decía que no. ¿Sí? ¿Alguien quiere responder esa pregunta? Yo no sé si faltarían ensayos o no, porque como están jugando, explorando, cada ensayo puede llegar por otro camino diferente. Afortunadamente le pararon el número de ensayos, concretaron esto, que, o sea, en mi caso, yo había visto pedazos de Apocalipsis y definitivamente esta puesta en escena, no sé cuántos ensayos, no sé qué tantos problemas o carencias técnicas han enfrentado, pero definitivamente esto es mucho más rico visualmente, mucho más fuerte y sobre todo creo que es más memorable, porque como
como que las imágenes que están ustedes trayendo al espectador se quedan grabadas y nos hacen reflexionar un poco en este texto que a mí me parece sumamente difícil, un texto invisible, un texto donde dices, bueno, ¿de qué se trata? Yo creo que cuál es el sentido, y precisamente yo creo que se trata de reflexionar sobre el sinsentido. El sinsentido es el pasado o hacia el futuro, es el perro que se pregunta qué pasa, el perro que como cualquiera de nosotros pretende un poco jugar al filósofo y a lo mejor está tenido a los falsos oráculos que vemos en los monitores y que nos están dando el sentido de la vida, pero que en realidad no nos están diciendo nada. Entonces, es muy rico todo esto. Siento que están jugando y que se me hace muy interesante esto de que yo bueno, no lo veía bien los colegas, pero decía, ahora es a la inversa, ellos nos avientan los jitomates, el actor, el espectador, en vez de hacerlo al revés, nosotros los jitomatemos. Entonces, bueno, eso no lo había visto yo en la puesta en escena de los Estados de Apocalipsis, pero pues todo se me hace muy rico, muy juguetón, muy estimulante, y pues creo que es un esfuerzo muy válido, y a lo mejor los más ensayos terminan haciendo una cosa totalmente diferente, que bueno, ya pararon ahí, estuvo padre. Sí, por allá había otra. Gracias. Por allá. Yo creo que como público a mí no me hace falta más años. Creo que eso lo tendrían que contestar ellos porque es un proceso. Y creo que el arte mismo, el teatro, pues justamente es un proceso, nunca deja de ser un proceso. Y justamente esta idea de compartir un proceso, de ver justamente yo sí soy como mediadista, entonces me gustaría ver desde el primer estreno y me gustaría siempre ver las transmisiones, en el medio, porque creo que justamente el teatro es un arte vivo y nunca termina de estar en proceso. Y hoy el acto maravilloso del teatro, de compartir, de estar aquí, ¿no? Es irrepetible. O sea, ni el mejor teatro, ni la mejor cultura se hace aquí. Y no se escribirá nunca. Es aquí, ahorita. Ya pasó. Entonces, pensemos en más ensayos, la posibilidad, pero para llegar a dónde. A una puesta en escena más larga. Tenemos este gran problema, el texto es un texto pequeño. Vamos a hacer esto 2 veces. Sí. Estamos atorados porque este texto de 25 minutos no nos van a programar en ningún lado. Realistamente, en términos de logística, el objetivo, lo hemos platicado Martín y yo, ¿qué va a pasar? Porque dura 25 minutos. Por ejemplo, esa es una cosa que hay que resolver, es un gran problema que hay que resolver, ¿no? Segundo, la definición de... en este tipo de procesos yo advierto que son apuntes, son vectores que pudiéramos dilucidar para ver qué se puede trabajar, porque yo me asumo este trabajo y sin afán de que avienten las cosas estas, no, sino que como una cosa de análisis y de crítica. He percibido, y lo incluyo este trabajo, que hay debilidades que definitivamente un tiempo de trabajo nos puede dar. De entrada, en concepto actoral. Y yo quiero mucho a mis actores, son actores maravillosos y profesionales, absolutamente profesionales. Pero es una jodidez en este tipo de cosas aventarlos a resolver, porque no se trata de ¿qué resuelves aquí? Es una mamada. Y ese tipo de cosas, hay debilidades en ritmo, por momentos se cae, por momentos se hace largo, hay una imagen que no se lee, no hay suficiente tiempo de lectura, hay otra imagen que bueno, ya llevamos 10 minutos ahí, me acabo de repente, ya 11 minutos no ha pasado nada. O sea, aquí nos llevamos un ejercicio de reflexión de lo que estamos haciendo, es eso, para que el teatro es perfectible, y eso no es lugar común, siempre hay cosas que problematizar y perfeccionar. Bueno, pero si tienes al dramaturgo ahí, le puedes pedir que haga la obra más larga. Por favor, pues no. A ver, dilo.
Aunque sí creo también que algo rico de un proceso, o sea, de repente tú llegas a una obra de teatro, no sabes si ensayaron 4 veces y entonces el texto se lo aprendieron solos en su casa y luego le entraron y dices, me encantó, me tocó. O que tienen un proceso de 6 meses de irse a vivir a una casa en el bosque apartado. No sabes, pero de repente llegas y te toca, porque creo que también lo rico del teatro es que los tenemos ahí que están vivos y que la mitad del trabajo, o más bien que la mitad de la pintura o la mitad del poema o la mitad de la canción la están haciendo ellos en ese momento. Cuando ustedes no están, pues las cosas no tienen tanto sentido. Cuando ustedes están volviendo la mitad que falta. A ver, y repito, ha llegado el nada momento de lo que de acabo de decir tiene sentido. De que haga una observación que me parece importante porque hasta tuvimos discusiones a propósito de esto. Sí es cierto que desde el punto de vista de los actores y del director sobre todo, 10 ensayos no te dan para llegar a objetivos que te puedes plantear, es decir, eso es clarísimo. Sin embargo, a veces siento que los artistas, y en especial se los digo a ustedes porque sé todas las objeciones que pusieron a lo largo del ciclo, es decir, pero es que ¿cómo crees? Muchas veces a los artistas se nos olvida la relación con el público, es decir, nos parece más importante lo que tenemos nosotros que decir, lo que queremos lograr, que lo que va a vivir y experimentar el público en un acontecimiento de comunión como es este, de convivio. Estamos todos aquí juntos, frente a frente, viéndonos a los ojos y, como decía Gachela, es irrepetible y es único. Este acontecimiento no va a volver a ocurrir. Entonces, aquí hay algo, o sea, a lo mejor Sixto está pensando en todo lo que él tendría que hacer para que esto que vio horrible le quedara bien. Pero... No, aprovecho que hay un diálogo. Estas cosas no las diría. O sea, uno no sale al lobby a decir al espectador, tuvimos que... Perdón. Aprovecho que... Corrijo. Este ciclo es para enseñar los calzones y los vamos haciendo. Exacto. De hecho, ese es uno de los objetivos que a mí me parecía bien importante de este ciclo. Poder enseñar los calzones. Es decir, oye, esto salió mal. La verdad es que no pasó y eso a mí me ha hecho pensar mucho sobre el sentido de este ciclo y lo que pasa con el público. ¿Por qué? Porque en todas las sesiones, una tras otra, la gente quedó muy complacida. El público normal, ya no digamos el grupo y los artistas y eso, en general la gente se fue complacida de lo que vio. Muchas veces diciendo, híjole, es que lo que vi aquí que hicieron en 10 ensayos fue mucho mejor que la obra que el otro día pagué a 150 pesos aquí enfrente y que fue un bodrio. Y yo me decía, bueno, ¿por qué está esto? ¿Por qué resulta que hacerlo en 10 ensayos ha tenido tan buen resultado? Cuando yo como artista de pronto digo, oigan, pero no estaban tan padres los resultados, o sea, en realidad no estaban tan buenos. Sin embargo, la gente se fue con una buena experiencia. Y es una pregunta que quiero dejar sobre la mesa porque no tengo una respuesta real, pero creo que este ciclo y un poquito también la desfachatez de decir, pues así es, esto es a donde llegamos y queremos enseñárselos a ustedes y después comentarlo, crea un tipo de convivencia entre nosotros que facilita que haya disfrute, que crea una verdad en escena que está más allá de la calidad o del discurso artístico. Es decir, hay algo sincero entre el artista y el público que se creó en todas estas sesiones. Cosa que muchas veces cuando vamos al teatro bien acabadito y bien hechecito, resulta que sí está muy bien hechecito, pero no hay nada de verdad. Con verdad me refiero a la relación que se establece con el público. O sea, no hay una relación verdadera con el público. Yo no sé qué tan en serio hayan tomado el decálogo todos los grupos, pero me parece que el simple hecho de que tú leas en una especie de reglas, llamémosle, que tienes que pensar en el público, quieras o no, la idea ya está ahí puesta, y es algo que en otros procesos no sucede, que a veces se lanza uno y no está pensando ni quién es su público, ni qué les voy a dar o qué les podría decir, qué les voy a invitar en este banquete del que se habla, y que yo creo que aquí se ve, ¿no? Aquí se Quiero decir una cosa, Sixto y yo no platicamos nada durante el proceso. Nunca. Fue una decisión, en algún momento sí nos sentamos a decir, bueno, ¿qué onda? ¿Quieres que vaya? ¿Quieres que lo vea? ¿Quieres que trabajemos? Y fue así de, no, mejor no. Entonces, adelante, es decir, en este sentido también incumplimos una de los mandamientos del decálogo. ¿Te sorprendió lo
que viste hoy? Sí. ¿En qué sentido? Sí, aunque también hay trampa porque yo tengo en casa a una de las actrices. No es que yo quiera mal con ella. Entonces, Lea soy yo. No me niegues, Martín. Pero lo nuestro es aparte. Esa parte. Vaya, lo que ella te pueda decir, no. Exacto, no, o sea, yo tenía información, sabía que llevaba un impermeable de ranita porque no lo dijo. Está bien padre. Pero, ¿qué te sorprendió? Bueno, para empezar, es que hay muchas cosas. O sea, la cantidad de elementos incluidos me sorprende porque, si bien soy consciente de que el texto es un texto que a propósito es muy ambiguo en el sentido de que no dice cómo se tiene que montar en ningún sentido. Es decir, es un texto casi que podría pasar por un cuento, o que podría pasar por un poema muy raro, o que podría pasar por otro género literario no teatral. No tiene acotaciones, no dice entra el actor tal y se sienta, no dice fulanito dice tal cosa y fulanito dice tal otra. No hay ninguna indicación de cómo se tendría que hacer. Entonces yo soy consciente de que el director que lo tenga en sus manos es libre de enloquecer y hacer lo que se le dé la gana. Y me sorprendió primero eso. Pero además me sorprendió que creo que hay momentos muy eficaces en lo que según yo dice el texto y la traducción a la imagen que hizo Sixto, ¿no? Eso me dio una grata sorpresa, por así decirlo, ¿no? Dije, cabrón, hasta ni yo sabía que decía eso. ¿No? Entonces eso ha sido muy interesante y creo que sí fue una buena idea que no estuviéramos en contacto, es decir, nada más que Sofía le llevaba los recados. Dice Martín que no hagas eso. ¿Cómo es? Allá hay algo que exacto. También me lo expliqué. Sí, a ver. Una vez toda la página de Dramaturgia Mexicana para ver de qué trataba la obra. Cuando entré a la página no encontré información, nada más estaba el título anunciando el programa. Y entonces, en ese sentido me gustaría preguntarles cómo trabajamos con la expectativa del público y si hubiera una sinopsis, ¿cómo la harían? Perdón, nada más una aclaración, es que esta obra está dentro de una que se llama Pedazos de Apocalipsis, que son 7 obras cortas. Por eso seguramente no la encontraste en la página, porque la obra, digamos, tiene el título de Pedazos de Apocalipsis y dentro de esas está este fragmento que eligió Sixto. Perdón, ahora sí. ¿Qué decías? Que ¿Cómo manejan la expectativa del público? Y en este sentido, si hubiera una sinopsis, ¿cuál sería la sinopsis? Bueno, el problema de la expectativa del público con este ciclo en especial es que, y también atendiendo a lo que decía la señora de que por qué no lo anunciamos más, etcétera, es que es muy difícil anunciarlo más porque ya tenemos lleno. Es decir, no podemos hacer una convocatoria más amplia, además porque cada una de las obras, el grupo que se presenta invita a su gente, a gente que quiere que vea la obra, más los que han sido habituales del ciclo, que van repitiendo sesiones. Entonces, hoy tuvimos que sentar gente en el piso, ¿no? Es decir, si invitamos más gente, quién sabe qué hacemos y cómo nos organizamos. Claro, lo que sigue es cobrar el boleto, pero como no queríamos que esto costara dinero, sino que fuera justamente una muestra, porque eran trabajos obviamente inacabados, la convocatoria tenía este sentido. Y la sinopsis, el título. claro, el título es más largo que la obra. No, yo creo que la sinopsis es que se trata de la historia de un perro que es traicionado por su dueño. Esa es la historia que se cuenta en este caso, dentro de un contexto bastante surrealista, porque la obra tiene un contexto surrealista y eso lo ¿Pero por qué lo vende? Algo de... Porque hace ruido en cuando está haciendo el programa de televisión. Bueno, pues más o menos. Abrimos la Que la vida es conversación. injusta, lo vende. ¿Alguien más que quiera comentar? Si alguien tiene preguntas, comentarios. Yo fui maestra de kinder muchos años y fueron 10 años. La niña era una niña y el perro era llorero. La verdad, si fueron 10 años tuvo, se le falló feliz. A ver, por aquí había una mano. No,
finalmente yo creo que en la carrera de un director de vida siempre está pensando en el proyecto, ¿no? Siempre. Entonces son 10 ensayos, pero hay ya un proceso previo de estar concibiendo el mundo de una forma, de estar adquiriendo un estilo, de estar buscando un discurso personal, etcétera, 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 ¿no? Y creo que eso es muy interesante porque sí se ve el corazón del director y de los actores aquí, cosa que no pasa en otros montajes que son por obligación, que el director tiene que cumplir con esa manda de esa obra que no le interesa y quedan horribles, bla, bla. Y en ese sentido me parece muy padre, pues también que sea una obra corta, es muy bonito, ¿no? Desafortunadamente sí es cierto, es difícil que se programen este tipo de obras, pero es un madrazo de colores y de pensamientos y de sensaciones riquísimo que puede ser mucho más padre, mucho más valioso y mucho más vívido que otras cosas que pueden ser muy largas y no, uno duerme y despierta y uno ha dormido y no pasa gran cosa. Entonces eso sí está muy bonito. Son 10 ensayos, pero hay una vida detrás de madurar y de experimentar y de conseguir que está presente. A mí me gustaría hacerle una pregunta al público. ¿Hay alguien que dijo no entiendo nada, no sé de qué se trata esto ni cómo se come? Porque a veces... No, es que y está bien porque a veces también nos quedamos con la idea de que... ¿Alguien más? Justo ahí podemos encontrar como las debilidades. Sí, eso es importante. Sí, está padre. Era un a ver, pero importa, porque te voy a decir que yo también hubo muchas cosas que no entendí, pero no me importaba porque lo estaba disfrutando mucho. O sea, cada imagen, cada momento era interesante, entretenido, entonces bueno. Pero era el mismo perro, porque como que al principio está meditabundo y luego ves como que es un perro sin problemas, un perro normal y feliz. O es que la escena del principio en realidad o al final, esa es la única duda que me quedó a mí. Es así como interpretaciones. Ella había hecho, él había matado. Bueno, me gustaría preguntar al escritor, el trabajo así como lo viste, así te imaginabas, dices que no te imaginas así tu obra, pero quedaste satisfecho con el... Sí quedé satisfecho, en efecto no la imaginé así. De hecho yo hice en algún momento 2 lecturas dramatizadas de la obra que dirigí yo, es decir, yo agarré mi texto y dije, bueno, la voy a presentar. La primera fue en el Teatro Renegado, que era en la sala de una casa chiquitita de Fabiola, ¿no anda por ahí? Sí, me platicó. Y la hicimos así en una casa con 20 personas y una salita y ahí hicimos la lectura. Y la otra fue en todo lo contrario, un teatro gigantesco en Morelia, donde también fue lectura, pero era un teatro de estos enormes, quiero decir un teatro de herradura con palcos y todo. Y las 2 experiencias, yo lo que hice, o sea, yo pensando cómo dirigir mi texto, que además también me odié bastante, diciendo, ay, ¿a qué hora se me ocurre escribir así? Lo que hice fue renunciar a todo, es decir, no quería meter elementos porque decía, puta, es que mientras más elementos meta, más voy a distraer y más me voy a confundir yo como director de qué quiero llegar. Y mi solución era siempre muy sintética, es decir, 3 elementos, 1 por personaje, y con eso tratar de hacer la lectura. Claro que una lectura es diferente a un apunte de montaje, pero bueno, yo me fui sobre esa línea. Entonces, como tenía la experiencia de haber trabajado en mi propia obra antes, la verdad es que por eso decía que lo que más me sorprendió fue la cantidad de cosas, porque mi intuición siempre fue, no, quita, no se te ocurra poner cosas porque vas a confundir y vas a crear mucho ruido. Y en este caso creo que, en efecto, hay mucho ruido, pero creo que ese ruido es muy afortunado, por lo que dice Alberto, es decir, siempre estás, por lo menos es un ruido que te mantiene interesado y no que te perturba o te confunde o te distrae de... Sí, bueno, hay un punto importante que del diálogo que lástima que no se respetó fue de hablar con el escritor, porque me parece muy enriquecedor, ¿no? No sé, es una impresión colectiva, ¿no? Del escritor hasta el actor. Y bueno, en otras obras anteriores del mismo ciclo, solamente decía una directora que ella sí que, bueno, que el escritor estaba en Suecia o en otro país, se comunicaba mucho por vía mail. Entonces, vaya, creo que esa representación sí es muy, bueno, por lo menos en el siglo pasado, bueno, en este siglo, porque ahora es anteriores, sí servía de mucho, y creo que era muy padre justamente del ciclo que sucedía. Bueno, me pareció muy interesante sacar el costo en la trama, porque entonces toda la representación que se puede hacer de escritor y director para poder hacer una creación de un producto, ¿verdad? Yo creo que soy muy malo para los nombres de directores y escritores, ¿saben? Porque voy como a ver el producto terminado
mencionado, ¿no? Y bueno, también digo... Oye, pero acuérdate que esa fue Aida Andrade, pero acuérdate que al final lo que hizo fue que no le hizo caso a ¿Sí se acuerdan que eso nos dijo? Ya no le hice caso porque... Yo quiero decir nada más algo completamente... Yo de un tiempo a esta parte monto compañeros y amigos dramaturgos para justo tener una comunicación, no es tan a la deriva. A mí me aterra tener al dramaturgo encima, no sé por qué tengo ese concepto que va a estar aquí. Es una idea que yo tengo, o sea. Pero no pasa nada, Martín y yo platicamos, no mucho, sí platicamos, dependiendo de cuál sea como las características del proceso que tú quieres apuntalar como coordinador de un grupo de trabajo, ¿no? Lo voy a explicar así. Tengo una persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas, 5 personas que están diciendo cómo debe ser una puesta en escena. A lo mejor una 6ª persona en un proceso de exploración con los que están ahí arriba sería un poco complicado. Por otro lado, no lo sé, nunca lo he tenido. Si voy a lo que voy, sí. Ahora, el decálogo con respecto a esta comunicación dice: me aferraré al texto como una tabla en un mar embravecido, ¿no? Y yo platicaba con Martín y le decía: ¿qué pasa si entonces el texto es parte de ese mar embravecido? Es parte de todo esto que está ebulliendo, no necesariamente nosotros al servicio de, ni él al servicio de nosotros. No hay una lectura de un texto, pues está padre. A mí esa parte del decálogo también me encantó que fuese aferrarse al texto, porque los textos son padres por sí solos, por sí existen, son bellos. Este texto me gustó muchísimo, me gustó mucho la dirección de imágenes, son muy padres visualmente. A veces siento que en la parte de los diálogos, de los monólogos, a veces como que de repente eran demasiadas palabras y no entendía, no veía las situaciones que no me daban a entender algo. Sin embargo, el texto y las situaciones son padres. Alfredo desde hace rato quiere decir algo. Y allá, 1, 2, 3. Quiere decir entonces que de alguna forma, señores organizadores, el decálogo sigue perdiendo. No, creo que solo en este caso. En ese sentido, el decálogo está hecho para perderse. Es el sentido. Una provocación. Sí, lleva dentro de sí misma su bomba de autodestrucción. Porque incluso una posición donde dice: no, concepto, porque es mi trampa, es parte de sí, como dirías en el decálogo. Pareciera que sí fue así como el decálogo como tal, ¿no? Los mandamientos. Sí, claro. Bueno, hay quien se ha ceñido más al decálogo. Siempre hay gente muy ortodoxa. No. Pero bueno, pues se vale, ¿no? No, sí, digo. Sí. Pero yo creo que el hecho de ser ortodoxo y apegarse al decálogo al 100% implica no apegarse. Porque el 10º punto es por mis polainas de continuar con el porque igual voy a hacer, ¿no? Pero además, es un juego. Pero no es una competencia, así que no hay desventaja. Quiero decir, nadie está compitiendo con nadie, se trata de ver qué soluciones encuentra cada uno, ni siquiera los textos están compitiendo entre sí, cosa que es que yo creo algo profundo, estoy convencido de algo en el arte, y son pocas cosas de las que estoy convencido realmente, y es que no hay ni mejores dramaturgos, ni mejores directores, ni mejores actores, así, o sea que tú puedes, como si hay mejores deportistas, ¿no? Tú puedes medir quién brincó más largo, o quién anota más goles, o quién corre más rápido, es decir, eso es medible. En el arte eso no es medible, y hay gente, así, grupos que son mejores que otros grupos, o sea, tú podrías decir, no, pues sí hay gente más profesional o con más talento, pues sí, pero no puedes definir. Entonces, competencias sobre teatro no se pueden hacer. Competencias sobre arte, me parece que hay un error, porque además, como decíamos, la obra se termina cuando el público la ve. En el caso del teatro es evidentísimo, es decir, tú puedes ensayar, pero si no hay público que esté
recibiendo y terminando la obra en su experiencia, en su mente y en su experiencia, no pasa nada. Y la experiencia es subjetiva, es decir, la gente le gusta o no le gusta una obra según su propia experiencia de vida y su propio contexto. Entonces, no puede haber una obra mejor que otra. ¿Por qué? Porque fulanito le parece mejor y a sutanito le parece que no. Entonces, en este caso, no hay condiciones de desventaja entre los convocados, por lo menos desde mi punto de vista. Yo creo que el público sí puede decir, no, pues a mí me parece mejor la última que la primera, o la primera que la última, y se acabó porque aquí sí me contaron una historia y aquí nomás aventaron pelotas. O sea, pero esa es la experiencia de una persona, no es el... O sea, no hay una manera de determinar eso. Con aplausómetro. Exacto, con aplausómetro. Pues sí, pero tendría que ser el mismo público siempre, o sea, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? Yo te lleno de paleros aquí, ya mira. Traigo a mi mamá solita. Allá. ¿Sí? Yo tengo una duda, porque es la primera vez que vengo a ver este tipo de teatro expreso, y para entender más las dificultades que ustedes tuvieron, me gustaría saber de cuánto tiempo fueron, por ejemplo, esos ensayos, y al mismo tiempo si la obra, el texto como tal, les fue dado a ustedes, o ustedes lo escogieron, pero había un catálogo y tú dijiste al azar yo me llevo para que sean las condiciones todavía más adversas. Bueno, había un catálogo que es la página de Dramaturgia Mexicana. O sea, cuando Alberto y yo invitamos a los directores, les dijimos la obra que quieras, pero que esté en la página. La idea era que fuera de un dramaturgo mexicano, ¿no? Incluso él se llegó a decir, bueno, ¿y si es un dramaturgo mexicano que no está en la página? No. Ahí tienen que salir de la página, ¿no? Por lo demás... Sí. ¿Quieren responder ustedes? Alfonso. Pues, yo creo que alrededor de no más de 2 horas y media por cada ensayo, y bueno, no es directamente sobre la escena, sino hay un trabajo de calentamiento, alguna conversación acerca del texto. En realidad, si contamos las horas de ensayo, son muy pocas en realidad. Y el cafecito. Son muy pocas. Tiempo dentro del ensayo, cada ensayo fue de hora y media, yo lo puedo asegurar. Y sobre la elección del texto, yo elegí este texto porque me gusta, y me gusta mucho, lo disfruto mucho, creo que incentiva muchas cosas a cualquier persona que pudiera leerlo, y en sí mismo el elegir este texto ya hay implícito una comunión con el saber hacer del dramaturgo, ¿no? Es un texto que me gusta y que quiero hacer porque otros textos no me gustan, determinados estilos o lo que sea. Y yo les di el texto a ellos les gustó también. A grandes rasgos así fue. Sí. Y sí, no tuvimos generales, fue un problema. Y se los quiero platicar, ¿no? Y por ejemplo, con respecto a los tiempos de ensayo, pues a veces yo pensaba, 10 ensayos solo con la tele. Solo 10 ensayos con la tele. La tele es muy mala actriz. Sí. La tecnología en general sí es muy mala. Tenía caricaturas para ustedes, no Ahí. Ya para la sesión. Sí. Pues ya, a ver. La cuestión de la comunicación entre el autor y el director, tal vez en este caso, teniendo ambos posturas que aparentemente son diametralmente opuestas, tal vez no fue tan malo que hubiera esta incomunicación, porque si la apuesta de Martín era bastante austera, la tuya en cambio era muy rica en cuanto a elementos, en cuanto a colorido, visualización, y a lo mejor se hubiera influido un poco Martín y todo esto, y sí, yo hubiera estado todo el tiempo diciéndole, no. Tal vez sociedad no estuvo tan mal eso, porque te sorprendió agradablemente. Por otro lado, volviendo un poco a esto de la incomprensibilidad, no haber entendido, yo creo que a fin de cuentas de eso se trata. Pues yo creo que el pobre perro jamás entendió que esa mano suave, que lo acariciaba, que le daba de la paletita, de repente lo bofetea, de repente le da de periodicazo y de repente lo condena a los
ostracismo. Y yo creo que nunca terminamos de entender por qué pasa eso, porque nos pasa a todos, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad es bastante, en el fondo hay un drama ahí terrible, pero ya hiciste llorar gente. A ver, por allá había. A ver, 1, 2, 3 y ya. Son muchos. A mí sí me gustó mucho que durara 25 minutos. Yo ni lo sentí, yo vi la obra como muy intensa, me reí mucho y no tuve constancia de tiempo. O sea, ya acabó. Ay, pues ¿cuánto duró? A mí se me hizo que duró mucho. O sea, se me hizo así, me tenía muy atrapada y no me molestó que en realidad fuera cosa. Quizás por a lo mejor la confusión, yo decía, ay, pero si el que le escribió se ve tan normal, ¿cómo se le También. Nosotros sí. Nosotros hemos Dos. Bueno, yo una de las cosas igual, que creo que es lo más importante que propone este decálogo, que es esto de la creatividad, que obviamente se ve influenciada por que tienes que resolverlo principalmente, ¿no? Entonces, yo creo que más que nada es el punto que ustedes sí resuelven, y es algo que a mí como espectador me da mucho gusto ver. Ciertamente me quedo más me quedo mucho más con las imágenes que se mostraron que con los textos, y yo como espectador siento que ahí sí es algo que qué lástima que no pudimos presenciar, porque creo que había algo de reflexión más profunda en los textos de la que en lo personal yo alcancé a percibir. Por eso digo que me quedo más con las imágenes, y aunque siento que es un esfuerzo padrísimo, sí me gustaría en un momento después poder verla y poder entender más cuáles son los problemas que está cada personaje representando, cada personaje exponiendo, porque creo que hay algo muy interesante que al menos no alcancé a percibir del todo. Yo sí quisiera percibir eso, que veo que es interesante, pero que todavía no lo puedo asimilar yo como espectador. Un comentario de una cosa pequeñita. Quizá haya gente que le guste imaginar más las cosas, pero yo como fotógrafo, en la última escena en que están chupando aquí, no se ve nada. Entonces, digo, igual hay gente muy abstracta, ¿no? que está chupando. Pero me hubiera gustado ver eso. O sea, ver sus gestos, ver a los que no había luz de frente. Sí, no sabía. No usaron las luces. Una cosita. Sí, a mí me pasó lo mismo, déjame anotar, yo estaba de aquel lado en aquella esquinita, y además como hago iluminación de teatro pensé, ¿por qué no pusieron frente? Quisiera estar viendo esto. Fue un error, y gracias por contarlo. Yo vi la obra de Perdón, no te escuchamos bien, pues. ¿Cómo estaba la obra de los hermanos? Los caracoles estresados. Caracoles estresados. Fueron las únicas dos obras que decían. Y en las dos se planteó el hecho de que eran textos comunicados. Pero a mí, en esta obra me pareció muy bonito que tomaran un texto que se permitía eso, porque no es como algo tan establecido. Y en el otro texto ocurrió lo mismo con el final de la obra. Esa obra estaba abierta a que se llegara a una conclusión distinta quizá en cada puesta. Algo que a mí me causó un conflicto es que a veces había como el hecho de que el perrito fuera instrumentista era muy gracioso, pero a veces me gustaría de lo que hacemos yo lo escuchaba en
son unas cosas que en más ensayos van notando. No, y con 3 meses el actor aprende a tocar el Y instrumento. también tiene que ver con el espacio, por ejemplo. Y tiene que ver pero también tiene que ver, por ejemplo, la exploración de tu espacio. O sea, tú tienes que saber dónde va a rebotar la voz. A lo mejor si te volteas, esto es una cosa dura, pero allá hay tela, por ejemplo. Entonces, si proyectas hacia allá, la voz no rebota. Entonces, como esas cosas son pues, también para lo que sirve la exploración. O sea, esas cosas, para adueñarte y apropiarte no nada más de los elementos del espacio, para que no ocurran ese tipo de cosas. Bueno, pues se nos acabó el Teatro Express. Pues sí, hemos llegado 8 semanas. Teatro Expreso doble. Sí. Ahora vamos a pedir un expreso. Ahora con 20 Ahora con 20 ensayos. A ver cómo va. Con 3. Con menos, es más, 5, 6. No, pero está con... Esa es Martín. Tu pregunta, Martín. No, tengo la pregunta de todos los martes antes de que acabemos, ¿no? ¿Cuántas pelotas hubieran comprado si hubieran tenido el presupuesto de la Compañía Nacional del Teatro? ¿Qué hubieran hecho si hubieran tenido realmente todo el presupuesto necesario? ¿O cómo te lo imaginarías esto así? Yo creo que si tenemos más dinero, las cosas técnicas no fallan de entrada. No, se hace una inversión de un circuito bastante sólido y aún así fallan, ¿no? Y justo lo que dicen todos, yo soy, y lo voy a tomar como una postura, ¿no? Honorarios a los actores, a incluso ceros. Para que estén, para que aguanten más ensayos, que no sean 10 y se tengan que ir, sino los quiero de tiempo completo de lunes a sábado. Y ahí te estoy pagando para tenerme aquí 6 meses. Eso. Bueno, es que también otra de los cuestionamientos del ciclo es, si se puede hacer con 4 pesos, ¿por qué tanto desgaste por acceder a los grandes presupuestos? Pregunta, yo no tengo respuestas. Sí. Yo sí tengo respuestas, pues creo que de repente el trabajo del actor, del creador, del director, del asistente, pues es estar creando acá y de repente pues te divides entre, yo voy a ver que tienes todo tu compromiso aquí, pero entonces vas 14 horas al centro a buscar la tienda más barata donde puedas encontrar la regadera. Y de repente con un presupuesto puedes decir, para mí como actor, como creador, voy a tener lo adecuado para que el público también tenga justo lo que le quiero dar. Yo no estoy, por ejemplo, a favor de que todo sea un salario obsceno, pero sí creo que hay que darle al actor un salario digno, al dramaturgo, al director, al técnico, y además que entonces tu trabajo sea digno en ese sentido. Voy a ir a comprar 800 pelotas, pero entonces las voy a comprar en un sitio y tal, y no voy a ir a pedirle a mi abuelita, por favor, ponme 5 pesos para las pelotas, y entonces tú, tío, siéntete con la obligación y yo te voy a dedicar el verso de la obra porque tú me pusiste un dinero, y de repente ya tu trabajo se vuelve como, no, qué pena, perdón, por eso también creo que hay que... Yo no tengo respuestas, pero sí tengo una hipótesis. Porque creo que en la mayoría de los casos las obras con poco presupuesto, no estoy hablando de lo que se le paga a los actores, porque también creo que quien trabaja debería cobrar dignamente, sino a la inversión en producción de las obras. Yo creo que muchas veces esa inversión en producción de las obras, que se convierten en un despliegue de cosas, van construyendo una barrera con el público, es decir, una barrera de cosas. Esa barrera de cosas, es decir, una tarima y algo giratorio, y eso se vuelve una cosa que aleja al público de lo que está pasando en la escena en lugar de incorporar la mayoría de las veces. Es una hipótesis, no estoy seguro tampoco. ¿Ya? Pues yo rapidísimo, quisiera nada más agradecer a Martín López Brí, a Alberto Castillo por la invitación de las... De verdad, parte de estas condiciones que se hacen completamente dignas y honorables e incluso privilegiadas es gracias a Carlos. Carlos es el técnico de aquí de la... De verdad, agradecer a
Oscar Serrano Portán personalmente, a todos pues, mis actores, pero a Oscar y a Sergio, que parte de que podamos, yo pueda, ¿cómo decirlo? Debrayar. Sí, que a mí se me ocurran, como decía Alberto, las ocurrencias que sean parte que se vean así es por ellos dos, entonces también muchas gracias. Una última pregunta. ¿Cómo era ver otro ciclo parecido? Pues no, o sea, sí queremos, pero no tenemos en el horizonte las posibilidades reales de volverlo a hacer. Pero hay mucho teatro, que pero ver, igual vayan al teatro y comenten las experiencias. Vayan al teatro, el chiste es que es como un libro, ¿no? Una obra te tiene que llevar a otra y a otra y a otra y a preguntar sobre el teatro y qué más hay, y cómo vi y cómo me gusta, ¿no? Esto también es una provocación para ustedes, ¿no? Si ven una obra de teatro que ven que no les hace nada, que está padre, que es divertido, pues vayan a ver más, o sea, hay muchísimo teatro. Y cuando se estrenen las obras que vieron a lo largo del ciclo, pues vayan a ver qué pasó después. Porque algunas, esperemos, se estrenarán realmente ya con esperemos que esta se estrene. Esperemos que esta sea una vez. Oficialmente. Bueno, despidamos el ciclo con un aplauso.